Con motivo de estos acontecimientos, y cuando el ejército francés se retiraba definitivamente de España, los representantes del pueblo de Almonte, ayuntamiento, clero y hermandad matriz, deseando manifestar el reconocimiento y gratitud que deben al Todopoderoso Dios nuestro Señor por la intercesión de María Santísima del Rocío, acordaron unánimemente el día 16 de agosto de 1813 hacer un voto formal y expreso en su nombre y en el de las generaciones venideras, por el que en adelante y para siempre jamás pasarán la madrugada del 19 de agosto en el Rocío, celebrando por la mañana solemne misa en la ermita, en acción de gracias por el singular favor de la salvación del pueblo. Señora y Madre nuestra del Rocío, aquí está el monte, tu pueblo, que a pesar de sus flaquezas humanas, te quiere, te venera y te proclama por su patrona, su reina y su señora. Vuelve, Señor y Madre nuestra, tus ojos a nosotros, porque somos tuyos, queremos seguir siendo tuyos, y tú de Almonte. Amén. Dios te salve, Reina y Madre del Señor, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos, los desterrados, hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vuelve, Señora y Madre nuestra, tus ojos a nosotros, porque somos tuyos. Queremos seguir siendo tuyos, y tú, de Almonte. La primera vez que se pronunciaron estas palabras fueron el 16 de agosto de 1813, un importantísimo hito histórico que ocurrió aquí, en el mismo lugar y ante la misma representación. Pero para entender la relevancia de este hecho, hay que conocer con detalles su historia y el contexto en el que sucedió. Los franceses invaden la península ibérica en 1808. La ocupación militar de la villa de Almonte acontece entre 1810 y 1812. Abril-mayo se instala en casa del que era alcalde, Rafael de Cepeda, en la calle El Cerro, todo el mundo conocida. Era una situación asfixiante para pueblos que en aquellos momentos ya de por sí estaban viviendo una situación crítica y que difícilmente podían atender a todo lo que se le pedía por parte de los mandos franceses. Ante la presión que el ejército de Francia, de Napoleón, estaba ejerciendo sobre toda la población española. Pues nada, viene sobre las 2 de la tarde, entra una partida de guerrilleros, matan al capitán Dosó, que iba saliendo de su casa a la calle El Cerro, y los que estaban por el pueblo hirieron a algunos y otros se lo llevaron prisionero. Y claro, evidentemente eso avergüenza al ejército de Napoleón, que manda un destacamento de 800 militares del ejército francés. Y es ahí donde se produce el milagro. Es aquí donde la Virgen del Rocío muestra su intercesión milagrosa, y es lo que luego, 2 o 3 años más tarde, concretamente en 1813, se va a recordar. El 16 de agosto, pues Almonte proclama el voto de acción de gracias del Rocío Chico. El contexto en el que se origina ese voto del Rocío Chico es el de la Guerra de la Independencia. Una guerra que realmente afectó a la provincia de Huelva, especialmente desde 1810, porque una vez que los franceses habían sido rechazados en Bailén en el año 1808, pues toda Andalucía había quedado
libre de la ocupación. La situación cambia, como digo, en 1810, cuando ya las tropas francesas entran en Andalucía, se distribuyen por el territorio y van ocupando la mayor parte del espacio andaluz. Aquí los franceses, la segunda venida de los franceses, tras la batalla, la paliza que le dimos en Bailén, vuelven, claro, vienen con un cuerpo de ejército de 240.000 hombres, bueno, en fin. España, pues nada, no podía hacer absolutamente nada, tenía un ejército ya prácticamente arcaico y demás. Y bueno, y esta gente, la primera vez no llegan a Andalucía, la primera vez llegaron en Madrid, los famosos actos del 12 de mayo de Madrid, pero ahora en 1810 sí llegan precisamente a 1 de febrero están en Córdoba y a mitad de febrero ya el grueso de las tropas se instalan en Sevilla capital. En el caso de la provincia de Huelva nunca hubo realmente una ocupación total del territorio. Es un caso un poquito singular dentro del contexto español porque lo que se produce realmente es un acuartelamiento de la tropa francesa en Niebla, aprovechando la posición excepcional que tenía Niebla en la provincia, la existencia de un castillo que además ellos fortificaron y guarnecieron bien con cañones y con artillería, y también una cierta situación de aislamiento porque Niebla es la que tiene la posibilidad de cruzar el río Tinto a través de su puente, ¿no? Entonces eso le daba una posición estratégica muy buena. Y aquí pues más o menos llegan igual, primero sitúan posiciones estratégicas por la parte de Badajoz, porque ahí donde hay un grupo del ejército español, porque nos apoyaban los ingleses también, desde Portugal, y prácticamente una vez visto las fuerzas defensivas vienen para acá. La ocupación militar de la Villa de Almonte acontece entre 1810 y 1812, 2 años en los que el pueblo se ve sometido por las tropas francesas, no solamente militarmente, sino también en la administración municipal. Ellos imponen una serie de medidas municipalistas en esos 2 años. Prácticamente todo el territorio de la provincia de Huelva, de la actual provincia de Huelva, sufrió ese tipo de ocupaciones parciales, pero nunca hubo una ocupación total y definitiva del espacio. Esto hace que la provincia de Huelva tenga un comportamiento durante la guerra muy singular, porque por una parte estaban las tropas españolas que tenían su lugar principal de protección en Ayamonte, y luego habría como una especie de línea flexible que era la divisoria entre el reparto del territorio. Imaginemos que iba desde Paimogo hasta Villanueva de los Castillejos y que terminaba en Gibraleón. Eso es un poco la línea móvil que separa la zona española de la zona francesa, y lo que se va a producir durante todo el tiempo de la guerra son frecuentes escaramuzas y campañas de saqueo de una parte y de otra, ¿no? Cuando ellos ocupan el ayuntamiento de Almonte, es curioso porque implantan una serie de medidas, muchas de ellas muy populares, para ganarse el favor del pueblo, porque ellos prometen al pueblo que va a haber una mejora de la industria y de los recursos buenos que tiene el término municipal de Almonte, y ahí se gana el favor de muchos también potentes hombres del pueblo, porque lo primero que hacen es deslegitimar al señor, el poder señorial lo derrocan, lo retiran. Medinasidonia es quitado, le da la libertad al pueblo. Es un plantarse con un poder antiseñorial. De cara a la Iglesia, fundamentalmente el proceso que generó mayor beligerancia fue el de la exclaustración de todas las órdenes de monasterios y conventos, expulsando a los religiosos que estaban dentro de ellos y llevándose a cabo la incautación de todos esos bienes. A la iglesia secular, es decir, a lo que son las parroquias, no se las toca, aunque digamos, el espíritu de secularización también está muy presente en las relaciones iglesia-estado en ese momento. Y esto pues también evidentemente se dejó sentir en el pueblo de Almonte, donde los sentimientos religiosos en ese momento también están muy a flor de piel. Los franceses invaden la península ibérica en 1808 y ante esa situación, pues Almonte evidentemente no iba a ser una excepción. Y bueno, ante la presión que el ejército de Francia, de Napoleón, estaba ejerciendo sobre toda la población española, pues Almonte una vez más recurre
a quien había recurrido históricamente y quien siempre había atendido a la súplica, que era la Virgen. Llega un momento en el que la Virgen es trasladada hasta el pueblo de Almonte ante el temor que atacaran el santuario, la ermita, y así los almonteños tenían también más cerca a su patrona. Y ante esta situación, bueno, los franceses establecen dentro de la localidad lo que se llamó la milicia cívica, y para ello eligen una edificación que pudiera permitir dar cobijo a un alto número de personas, teniendo en cuenta que era parte de un ejército el que se iba a establecer allí. Y la casa elegida es la que conocemos como la casa de la familia Cepeda, en la actual calle del Cerro, justo detrás de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Almonte, una casa solariega enorme, donde aparte de la vivienda tenía en su interior bodega, tenía molino, y daba trabajo a muchísima gente dentro de su edificio, y es donde los franceses instalan su acuartelamiento. Y ahí se instala, pero vamos, es una fuerza, es una gendarmería, o sea, unos 30 y pico de hombres. Y bueno, la situación del pueblo es como en otros pueblos de España sitiados, continuamente pidiendo requisas militares, trigo, gallina, los caballos de la marisma los deja vacío, no queda ni uno, en 2 o 3 meses ya no quedan caballos, no quedan mulos, y una situación ya de la gente padeciendo hambre. Ahí, llegado el momento, Almonte se rebela, porque es verdad que el ejército de Napoleón exigía a la población de Almonte unas cantidades ingentes, tanto de pan, raciones de pan diariamente, cantidades de grano, maíz, trigo, para el sostenimiento tanto de los caballos como de las mismas tropas. Incluso recuerdo una carta donde se especifica que quieren caballos, especificando además, dice textualmente que sabemos que tienen muchos y muy buenos, y bueno, ya evidentemente la gota que colma el vaso es que la población masculina de Almonte se alistara al ejército francés. Sacan una ley en la cual la gente joven tiene que crear la milicia, que eso también pues otra carga que tiene que haber, porque te tienes que comprarte la ropa, en fin, la situación era pues como era. Probablemente detrás de todos los incidentes de agosto de 1810 por parte de los almonteños, pues está ese espíritu de rebelión ante una situación de opresión que realmente se hacía insoportable. ¿Qué ocurre? Pues bueno, pues ocurre que el 15 de agosto había que celebrar por todo lo alto el Día de Napoleón. Se celebraba en Francia y en el caso de España, que es un país ocupado por ellos, también. Se distribuye vino, la gente se relaja, y a mediodía se presenta una partida de guerrilleros. En esa fiesta es cuando, aprovechando el descuido de la soldadesca francesa, pues una partida de patriotas que están siempre queriendo someter y estar detrás de las tropas francesas, es cuando sorprenden en la casa de don Ignacio Cepeda, es cuando sorprenden a uno de los altos mandos militares en la villa de Almonte. Surge un disparo en el zaguán, disparo que atraviesa el portón que daba acceso al interior del edificio. Se conoce, viendo la ubicación del disparo, que está justo debajo de la mirilla, se conoce que debieron disparar justo al ver que el militar que estaba de portero en ese momento estaba detrás al levantar la mirilla, porque así se aseguraban que quedaban en un blanco humano. La puerta de la casa donde se encontraba el cuartel general de los franceses, en el número 7 de la calle El Cerro, hace algunos años la familia Cepeda la dona a la Hermandad Matriz, y hoy pues, se conserva aquí, en la sede social de la Hermandad, dando acceso a la sala de juntas. Se conserva a modo de reliquia, y en ella pues, podemos observar perfectamente el orificio de la bala que dio muerte al capitán francés. En 2015 publicamos en la revista Esvoto, una revista anual que edita la Hermandad Matriz de Investigación, publicamos un informe de balística que elaboraron 2 peritos diplomados en criminalística, y bueno, pues que arroja datos y conclusiones pues, bastante interesantes. En este informe se tienen en cuenta varias cuestiones, como son la trayectoria que realiza el proyectil o el diámetro del orificio, tanto de entrada como de salida, así como otros elementos importantes como pueden ser la dirección, el sentido o la inclinación. Analizados estos datos, se obtiene la hipótesis más probable
que es la que se plasma en el informe. Del estudio del orificio de entrada se observan puntos negros en la madera que podrían tratarse de las incrustaciones de pólvora producidas por el disparo, que es un signo también de la proximidad del arma, y del orificio de salida se observa que faltan restos de madera, posiblemente producidos por la salida del proyectil. A la vista de las mediciones y comprobaciones de los peritos, tanto en la casa de los Cepeda como en la puerta que hoy se conserva aquí en la Hermandad Matriz, sus conclusiones fueron que el arma utilizada era de avancarga y de chispa, que eran las utilizadas en 1810, y el diámetro de la bala utilizada era próximo a 16 milímetros. La trayectoria del disparo es de afuera hacia adentro, de arriba hacia abajo y con una inclinación, no el tiro recto, sino que de 8 grados y una deriva de izquierda a derecha de 82 grados. Y suponiendo que la altura del tirador fuese de 1,70 m, la boca de fuego del arma estaría situada a una distancia aproximada de 83 centímetros del orificio de entrada. Y la hipótesis más probable por la posición del orificio es que el disparo se realizase cuando una persona se encontrase abriendo la mirilla de la puerta. Ese acto estaba considerado por las leyes de la época, las leyes en este caso del invasor, como bueno, el acto más criminal que se podía cometer. Por lo tanto, las leyes decían que ante un asesinato de un militar o de un funcionario de José I, el rey de los franceses y rey de España en aquella época, lo pagaba el pueblo. Es decir, eso venían unas unidades móviles especiales, incendiaban casas y arrasaban todo lo que podían. Y claro, evidentemente eso avergüenza al ejército de Napoleón, que manda un destacamento de 800 militares del ejército francés que vinieran desde Sevilla hasta la población, dice en la documentación original, la población rebelde de Almonte, para saquear, degollar e incendiar. Esos son los 3 términos que aparecen en toda la documentación original de la época, para hacer todo eso con la población almonteña, que eso evidentemente era borrarla del mapa. Y es ahí donde se produce el milagro. Es aquí donde la Virgen del Rocío muestra su intercesión milagrosa y es lo que luego, 2 o 3 años más tarde, concretamente en 1813, se va a recordar. En el pueblo de Almonte, bueno, los que son jóvenes y tenían caballo y demás, pues se largan. Intentan refugiarse en otros pueblos, se van a la marisma, pero claro, quedan autoridades, quedan personas mayores, quedan viudas, quedan niños. Y ya sabe que Soult, que era el general que mandaba las fuerzas de Andalucía, había ordenado, vamos, tajantemente, al día siguiente ordenó la salida de se llaman patrullas móviles, con la idea de destrozar el pueblo. Y bueno, Almonte, una vez más, se arrodilla ante la venerada imagen de su patrona, la Virgen del Rocío, y es la que obra el milagro que en la madrugada del 19 de agosto de 1810, a la altura entre Asnalcázar y Pilas, la tropa de los 800 militares franceses recibieran la contraorden y tuvieran que regresar a Sevilla.
la intermediación que la Virgen depara en ese momento preciso. Una vez que este mandatario francés ha sido asesinado, una vez que las autoridades francesas han amenazado con hacer una verdadera masacre en el vecindario, ahí es donde se nota la mano de la Virgen, porque de modo milagroso termina frenándose la ofensiva preparada por los soldados franceses y el pueblo queda sano y salvo. Una vez que las tropas francesas abandonan la península ibérica en 1812, Almonte era consciente de que si Almonte se había salvado era indudablemente por la mediación de la Virgen a quien le habían rezado. Y bueno, en 1813, el 16 de agosto, pues Almonte proclama el voto de acción de gracias del Rocío Chico. Un voto de acción de gracias que además está redactado con una sensibilidad impresionante, siendo conscientes los almonteños de entonces que si Almonte seguía existiendo en ese momento era por la mediación de la Virgen. Ya idos los franceses, bueno, pues el pueblo se reúne en la sacristía, en el ayuntamiento. Entonces la hermandad matriz de Almonte, el clero, todos los que habían, los franciscanos quedaban 1 o 2, las monjas fueron expulsadas, etcétera, etcétera. Y el pueblo llano, y bueno, pues quieren recordar aquel hecho, que no pasara desapercibido en la historia, y reunidos a hacer lo que se llama el voto de acción de gracia. Y otra de las singularidades del voto de promesa que hoy conocemos con el nombre popular de Rocío Chico, que fue el agradecimiento brindado por las instituciones locales a la Virgen del Rocío por la intermediación dispensada durante la ocupación napoleónica, pues es un verdadero ejemplo no solamente a nivel provincial, sino también a nivel regional y a nivel nacional. De tal modo que ese documento ha consagrado al pueblo de Almonte entre uno de los más marianos de España. Ante un momento de verdadero terror, cuando piensas que una tropa viene a saquear tu pueblo y a pasar a degüello a todos los almonteños, pues encomendarte a algo sobrenatural, como es en este caso la Virgen de Rocío, que es la última esperanza que te queda, ¿no? Y por supuesto cuando el pueblo al final se libra de ese saqueo y de ese degüello y conmuta esa pena por un pago económico, que aunque era descomunal, probablemente todos vieron como una liberación, pues entonces evidentemente vuelves a pensar en las emociones en este caso religiosas, y el agradecimiento a la Virgen a la que se atribuye esa salvación. Entonces, ¿qué hace? Se ordena que todas las partidas del ejército, gendarmería, se replieguen a Sevilla para defender Sevilla, ante un inminente ataque de un cuerpo de ejército inglés y español bastante fuerte. Claro, los que vienen aquí se vuelven. La verdad, pues, la gente lo entiende como un milagro y que en cierta manera lo es. Obviamente los almonteños ven la retirada de las tropas de Napoleón de la villa como un milagro de la Virgen del Rocío. Y claro, es verdad que la sociedad, no solamente la almonteña, sino la sociedad en general, en esa época estaba muy habituado a estas mediaciones e intervenciones divinas por la salvación en momentos de dificultad, de enfermedad o de accidentes, y a la vista está que en la colección de exvotos pictóricos que se conservan de la Virgen del Rocío, los más antiguos precisamente datan de esta época. Buena muestra de que la devoción a la Virgen del Rocío no es un fenómeno estancado en el pasado ni en un tiempo concreto, es la colección de exvotos que conserva y atesora la Hermandad Matriz. Una colección de muy diverso carácter, pero de los que los pictóricos precisamente son los que con mayor claridad nos narran las diversas situaciones en las que se vieron tantísimos fieles de la Virgen, ya fueran de falta de salud, de accidente o en situaciones de angustia, en los que, bueno, humanamente no tenían remedio y acudían a la mediación divina. Y gracias a ello, pues nos pone de manifiesto la devoción de la gente de distintos pueblos y de un abanico amplísimo de localidades que incluso con anterioridad a la fundación de sus hermandades filiales ya le tenían devoción a la Virgen del Rocío. A lo largo de la historia, porque son cuestiones que aún a día de hoy
se siguen entregando a la hermandad en agradecimiento a la Virgen, pues destacar quizás los que en relación con una celebración del Rocío Chico tuvieron lugar. Conocemos uno en el que una señora en el camino de vuelta con su hermandad tiene su carro un accidente, a consecuencia de los golpes y de la caída, ella, que iba en avanzado estado de gestación, le provoca el parto y en esa situación de angustia invoca a la Virgen del Rocío y dio a luz a una niña que nace en perfectas condiciones, a pesar de que el parto había sido provocado por la caída. Y ella, en agradecimiento a la Virgen, manda pintar un cuadro que lo conserva la hermandad expuesto en el tesoro, en el Rocío, y a su hija le pone por nombre Milagro del Rocío. Este está fechado en la década de los 60, del siglo XX, cuando ya el Rocío Chico estaba celebrando 150 años de su inicio. Curiosamente, el 150 aniversario, que también es una fecha muy redonda, 1963, pues se celebró también el Rocío Chico en Almonte, por primera vez en la historia que sepamos. En este caso, nada que ver con las circunstancias que nos obligan en esta ocasión a hacerlo. El motivo fue las obras del Santuario del Rocío, que precisamente para ganar tiempo la Junta quiso traer a la Virgen nada más transcurrida la romería, la semana siguiente a la romería de Pentecostés, para ganar 2 meses a las obras, y con ese motivo pues se celebró en Almonte, y también por el hecho extraordinario de ser el 150 aniversario, se invitó a las hermandades de entonces a que participaran de ese Rocío Chico singular que se hizo en Almonte. La última vez que la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción acogió un Rocío Chico fue en 1963, cuando el traslado de la Virgen se adelantó para iniciar las obras del actual santuario. Los motivos ahora son otros. La estancia prolongada de nuestra patrona, a consecuencia de una pandemia que ha cambiado nuestras vidas en pocos meses. Los cultos han sido celebrados con aforo limitado de 150 personas en el interior del templo almonteño, distancia social y el uso obligatorio de mascarillas. A su vez, han sido retransmitidos en directo en las redes sociales de la Hermandad Matriz y en la aldea. El santuario, huérfano de su señora, lo vivió a través de pantallas instaladas para la ocasión. El solemne triduo comenzó el domingo 16 de agosto, finalizando el martes 18, cada tarde a las 21 horas. El orden del culto ha sido el de siempre, comenzando con el Santo Rosario, ejercicio del triduo y la celebración de la Santa Misa. La predicación ha estado a cargo del reverendo señor don José Ramón Berea Acosta, defensor del vínculo y promotor de justicia de la diócesis de Huelva. El reverendo señor don José Antonio Calvo Millán, vicario parroquial de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Almonte, y el reverendo señor don Francisco Jesús Martín Sirgo, párroco de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Almonte, rector del santuario de Nuestra Señora del Rocío y director espiritual de la Hermandad Matriz. Este año no han venido coros de otras hermandades y el acompañamiento musical durante estos 3 días ha estado a cargo de la Escuela de Tamborileros de la Hermandad Matriz de Almonte. En la medianoche del 18 al 19 de agosto, el Santo Rosario ha sido rezado en el interior de la parroquia y cantado por antiguos componentes del coro de la Hermandad Matriz. En el día del Rocío Chico, el 19 de agosto, la función del voto ha sido presidida por el nuevo obispo de Huelva, el excelentísimo y reverendísimo Monseñor Santiago Gómez Sierra, encargado de predicar la homilía, y el coro de la Hermandad Matriz ha sido el acompañamiento musical en este día de júbilo para los almonteños. Y por último, la procesión eucarística por el interior de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción dio por finalizado este atípico 207 aniversario de la renovación del voto de acción de gracias de Almonte a su Virgen. Señora y Madre nuestra del Rocío, aquí está Almonte, tu pueblo, que a pesar de sus flaquezas humanas, te quiere, te venera y te proclama por su patrona, su reina y su señora.
se va quedando la aldea, se marcharán las carretas, camino de la nostalgia. Ahora comenzarán mis tormentos, se acabarán los momentos que de ti estuve tan cerca. Mañana de una forma diferente te tendré siempre presente, porque el rocío no acaba. Tus ojos estarán siempre en mi sueño, como el niño que en su lecho y a su madre siempre halla. Y aunque no brillen las estrellas en el cielo, y aunque la luna ya no esté en el firmamento, yo volveré, volveré, yo volveré, yo volveré, volveré, yo volveré. Y es mi destino y estar contigo al llegar Pentecostés. Rocío. Ya no arden los troncos de la candela, ni le dan luz a la noche, tan solo cenizas quedan. El viento ya va borrando la huella que dejó por el camino el que vino de promesa. Prendida llevo tu ermita en mi alma y en mi mente las plegarias que en silencio rezaré, sintiendo la verdad del rocío, viviendo, haciendo el camino por la senda de la fe. Y aunque no brillen las estrellas en el cielo, y aunque la luna ya no esté en el firmamento, yo volveré, volveré, yo volveré, yo volveré, volveré, yo volveré. Y es mi destino y estar contigo al llegar Pentecostés. Rocío. Aunque circunstancialmente volvemos a celebrarlo en Almonte, el Rocío Chico siempre ha sido en el Rocío. A lo largo del siglo XIX comenzó a configurarse la aldea que hoy conocemos. Curiosamente, una epidemia influyó en su crecimiento. Una cosa curiosa, ¿no? que una epidemia como la que estamos ahora fue la génesis, fue lo que en definitiva hizo que en el Rocío se asentara un grupo de gente con interés de permanecer y que al final, pues bueno, fue el germen de todo lo que es hoy, ¿no? En 1837, cuando un grupo de gente de Almonte, huyendo de una pandemia, bueno, una epidemia, se asienta en el Real del Rocío, ¿no? Hasta este momento, en toda la zona había habido asentamientos. A finales del 18 hubo uno de cierta importancia, más o menos por donde está el barrio de las Gallinas, ahora La Venta, que se llamaba entonces. También hubo asentamientos en el Rincón, pero en el Real no hubo nunca un cuerpo importante de habitantes. Se supone que algunas chozas de ganadero, algunas viviendas, pero nunca se asentó un grupo más importante, ¿no? Yo creo personalmente que a raíz del final de esta comunidad que se asienta en La Venta, se empezó a fraguar una cierta comunidad aquí en el Real, ¿no? Pero con poca entidad. Y es justamente en 1837 cuando este grupo de gente de Almonte viene a vivir aquí huyendo de la epidemia. Pero es gente de clase media y clase media alta, o sea, no es gente como la que venía anteriormente, que eran gente un poco que no tenían en fin, de qué vivir ni cómo vivir, ¿no?
Esta gente viene, como digo, huyendo de una epidemia, se asienta aquí y parece que en el tiempo que estuvieran aquí, meses, años, lo que fuera, le toman gusto al lugar o por lo menos calibran y ven que esto puede tener un futuro diferente, ¿no? Hay ya, en aquellos momentos, hay peticiones al alcalde de Almonte de mejoras aquí, ¿no? De que pusieran orden, en fin. Que parece que este grupo de familias de Almonte toma interés por esto, como digo, y además adquieren tierra. Adquieren tierra y van a hacer los apellidos almonteños más relacionados con el rocío, ¿no? A partir de este momento, y hasta finales del siglo XIX, la gente va fluyendo, me imagino que atraído ya por estos pioneros, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y se empieza ya, como digo, a fraguar ya una comunidad en el Real, ¿no? Y también a raíz de estos hechos y, digamos, de este asentamiento primero, empiezan a aparecer ya las hermandades que hacen edificios en el Real, y ya llegamos a en fin, digamos que la gran eclosión de este devenir, ¿no? Es en el año de la coronación, 1919, cuando ya un grupo de gente ya más amplio a hacer ya edificios en el Rocío, y prácticamente el Real, casi como lo conocemos ahora, se fragua pues alrededor del año 19. El 8 de junio de 1919, en plena romería de Pentecostés, la Virgen del Rocío fue coronada por el cardenal Enrique Almaraz y Santos en el Real del Rocío. Asistieron a este acontecimiento 12 hermandades de las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, Villamanrique de la Condesa, Pilas, La Palma del Condado, Moguer, Sanlúcar de Barrameda, Triana, Umbrete, Coria del Río, Huelva, San Juan del Puerto, Benacazón y Rociana del Condado. Entre 15.000 y 25.000 almas, según cuentan las crónicas de la época, asistieron a este histórico momento. Este mismo día se comenzó una colecta para llevar a cabo una idea: que aquel lugar santificado por la Madre de Dios fuese señalado de una especial manera, levantando un sencillo monumento a la Virgen del Rocío que sería encargado al escultor José Ordóñez Rodríguez, natural de Sevilla, hijo de madre sevillana y padre rondeño, y que concluyó los trabajos de este encargo en la propia aldea en una casa del Real. Este monumento, que ahora cumple 100 años, se trata de una imagen de la Virgen tallada en piedra caliza, de suaves líneas, que va cumplimentada con coronas y ráfagas metálicas. La escultura se apoya sobre una columna de mármol almeriense, y esta, a su vez, sobre una elegante peana cuadrangular en la que aparecen en cada uno de sus lados el escudo de la provincia de Huelva, el escudo de la villa de Almonte, el escudo del cardenal Almaraz y en el lado principal la inscripción: en este sitio, el 8 de junio de 1919, a las 11 de la mañana, el excelentísimo y reverendísimo señor cardenal doctor don Enrique Almaraz y Santos, dignísimo arzobispo de Sevilla, coronó canónicamente a la Santísima Virgen del Rocío ante numerosa concurrencia de devotos. En 1920, el día que Almonte celebraba la función del Rocío Chico, el 19 de agosto, el párroco de la vila, don José Puyana, bendecía este monumento que hoy sigue siendo testigo de los principales actos devocionales, especialmente en la romería de Pentecostés, y sirve para eterna memoria de uno de los hechos más importantes de la historia de la devoción rociera: la coronación canónica de la Reina de las Marismas. Pues en 1913 se cumplían los 100 años del voto del Rocío Chico, y es la primera vez que sepamos que en la historia de la Hermandad Matriz y en la historia del Rocío se organiza la celebración de un centenario que se hizo en agosto de este año, y que tuvo entre sus protagonistas, curiosamente, al humanista almonteño, a Lorenzo Cruz de Fuente, que es el que nos deja testimonio en un libro que se llama Crónica del primer centenario del Rocío Chico, que es un libro muy interesante, primero porque es el único testimonio que tenemos de aquella celebración. Desgraciadamente no se conservan las actas de la Hermandad Matriz de aquella fecha, donde se deja constancia de un acta que se hizo expresamente para celebrar el centenario, y que tuvo como hecho más importante la colocación
de una placa de mármol en la antigua ermita, una placa que dejaba constancia de esos 100 años, la primera placa conmemorativa que se coloca en el santuario. Hemos querido que esa placa de mármol se vuelva a reponer en los muros del nuevo santuario del Rocío, y que queremos que quede pues para siempre, recuperar ese hito que estaba en la antigua ermita, y que también tiene la curiosidad de que fue regalado por la condesa de París, muy vinculada a la devoción rociera a principios del siglo XX, y en la que tuvo también un papel muy significativo el vicario parroquial de entonces, que se llamaba Manuel Márquez, y que curiosamente iba a ser el párroco de Almonte cuando se refunda la hermandad en 1917 y cuando se hace la coronación de la Virgen del Rocío en 1919. La crónica que se refleja en esta pequeña obra, que no llega a ser un libro, es un folleto, pone de manifiesto el papel relevante que tiene el presbítero, haciendo una homilía que por lo visto pues llegó al corazón de los rocieros. Con ese motivo, además, se invitaron a las hermandades del Rocío de entonces, que participaron en aquel Rocío Chico de 1913, y el libro se culmina con una recopilación de letras de sevillanas, de letras de Seguidilla, que es la recopilación más antigua, con las sevillanas más antiguas, con las seguidillas más antiguas que se ha hecho en la historia del Rocío. Es curioso que nuestro paisano, Lorenzo Cruz de Fuentes, un gran humanista, como digo, el que hizo probablemente la recopilación más importante de la historia de las instituciones religiosas de Almonte, de las hermandades, de los conventos, de las instituciones religiosas, como digo, no quiso firmar, no firma ese folleto. Termina diciendo escrito por un almonteño, Precisamente con motivo del bicentenario, pues pudimos documentar para que no hubiera duda de que él es el autor de ese folleto, aunque no lo firmase. Además de este facsímil, fueron muchos los acontecimientos durante la celebración del bicentenario, pero lo que no cabe duda alguna es que hubo un momento que brilló por encima de todo. Una voz que no se cansa de darte las gracias. Por entonces, por siempre. 200 años de un voto de gratitud que durará por los siglos de los siglos. Otro vínculo, eterno también, como todo entre tú y yo, porque ni el tiempo alcanza para medir nuestras cosas. 200 Rocío, 200 agostos, 200 vueltas del reloj de la vida, que siempre empieza en ti. Una voz que fue el eco de tantas voces que entonces, como siempre, te rezaron para que tu intercesión se hiciera. La de los bisabuelos de los bisnietos, que nuestros abuelos relataron a sus padres, para que ellos la depositaran en nuestras manos. Lo llaman legado, pero en verdad es la masa de mi sangre, donde todas las voces se hacen una sola voz, aquella que te imploró que vinieras, y viniste, y ya nada más se supo de aquellas huestes francesas que dijeron venir a cortar para siempre nuestro hilo, como si el hilo de la vida pudiera alguien interrumpirlo, como si tú no fueras a venir cuando yo te imploré. 200 Rocío, 200 agostos, 200 vueltas al reloj de la vida, y otra vez yo dándote las gracias, como mejor sé, derrochándome, presumiéndote, paseándote, meciéndote, piropeándote, arropándote con todas las luces posibles, la de la noche en calma, la del amanecer añil sereno, la del esplendoroso celeste del mediodía que soñó ser luz para arroparte a ti, para tornar la plata en oro, para multiplicarte, si es que eso fuera posible. Tú, ungida de rayos como entonces, 200 agostos antes, leve y sutil, terrenal y gloriosa a un tiempo, más blanca y más paloma, más rocío y más Espíritu Santo. Yo, 200 eternidades más enamorado de ti, con la gratitud prendida en mi voz, que es el eco de tantas voces que,
Entonces, como siempre, te llamaron y tú viniste. No es solo una herencia, sino la masa de mi sangre, el hilo de mi vida condensado en esta madrugada y en esta amanecida, metáfora viva de ti y de mí, 200 años después. Hay veces en las que cuando todo termina, todo acaba de empezar. Como en este eterno voto de gracia, un rocío que, aunque chico sea su nombre, es inmenso su recuerdo. Un rocío que nunca termina porque siempre está. Son las gracias infinitas a ti, Señora. Por tu protección. Por tu amor. Por tu consuelo.